cordial saludo a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas y nuestro grupo por WhatsApp también llamado Tecnologías Divinas. Bueno, en esta oportunidad estaremos cubriendo un tema bíblico, un tema 100% bíblico. Por supuesto que lo estaremos analizando dentro de ese marco, dentro de esas fronteras de la Biblia. El tema se llama Rudimentos retrógrados. Ese es el título que le vamos a colocar en el grupo de WhatsApp. El tema que se está analizando es sobre los rudimentos que aparecen en la Biblia. Yo quiero leer unos pasajes que se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Versículo 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Muy bien. Lo primero que necesitamos establecer para ir avanzando en este estudio, en este análisis, en esta investigación, es que, número uno, la palabra del griego para rudimentos es la palabra stoikeion, así como suena, así se pronuncia rudimentos en el griego, stoikeion. Traducido, esta terminología griega, traducida al español, la palabra es rudimento. Esta palabra aparece 8 veces en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Fue donde se utilizó este término stoikeion. Traducido al español quiere decir rudimentos. Pero hay algo interesante que quiero además, como punto número 2 en esta introducción, de esta palabra, y es que los católicos, Constantino, que diseñó la Biblia Reina Valera, una Biblia hecha a la medida del catolicismo, solamente tradujo stoikeion como rudimento en 6 ocasiones y dejó 2, donde aparece el término stoikeion, dejó 2 sin traducirlos como rudimentos, sino con la palabra elementos. Yo no sé si usted que está acá en el grupo o nos está escuchando por el canal Tecnologías Divinas por YouTube, si usted se hace llamar evangélico, cristiano, no sé, ese es su problema. Lo que sí le quiero yo decir, con toda propiedad, con todas las pruebas y evidencias existentes, que si usted se considera en esta dimensión del cristianismo, lo que está haciendo simple y llanamente es hacerse eco de todas las violaciones, aberraciones y tergiversaciones que el clero católico, el Vaticano, específicamente el Papa Constantino hizo de las Escrituras. Mire lo que voy a decir, lo voy a decir con toda propiedad, y me perdonan pues sé que hay evangélicos, pero el mundo evangélico no es otra cosa más que un catolicismo sofisticado. Repito, si usted tiene fundamentada su fe en la Biblia Reina Valera y en todas las Biblias, que son 103 Biblias, 103 versiones católicas que han salido por más de 1800 años por el mundo, usted está absorbiendo, está
apropiando un modelo, un diseño de cristianismo a la medida, repito, de el Papa, yo le diría el emperador Constantino. Bueno, fíjese, una de tantas aberraciones que hizo las Escrituras que escondieron el término estoikeión, que aparece en 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 10 y en el versículo 12. ¿Se ha preguntado usted por qué? Yo le voy a decir el por qué. Cuando usted lee ese pasaje, lo primero que podemos observar en este pasaje es que Pedro está hablando en carácter de profeta. Pedro está profetizando, está decretando, está fluyendo en la naturaleza de profeta que también fluía en su vida por el hecho de ser apóstol. Y una de las cosas que hace Pedro como punto número 2 en esta declaración es que está utilizando un lenguaje apocalíptico y un lenguaje profético, que eran característicos estos lenguajes en todo aquel que era usado por Dios en la naturaleza de profeta. Pedro comienza a declarar que el día del Señor vendría como en un cataclismo, donde los cielos se enrollarán, serán quemados, los elementos de la tierra se fundirán. Y mientras que Pedro está hablando bajo un lenguaje, repito, apocalíptico y profético, hoy por hoy, 2000 y un tanto más de años, esa profecía esa declaración de Pedro se está interpretando de forma literal, y desde allí se parte. Muchos movimientos dentro del mundo evangélico parten para enseñar al mundo, para explicar al mundo que este evento que está describiendo aquí el apóstol San Pedro es un evento cataclísmico, es un evento donde se utilizarán las armas nucleares, donde las potencias entrarán en conflictos y entrarán en guerra y destruirán la tierra. Porque fíjense, hasta el cielo va a ser quemado, según la interpretación de quienes no conocen los contenidos de lenguajes que están inmersos en las Escrituras. Las capas tectónicas de la tierra se van a derretir como el chicle por el uso de estas armas atómicas o nucleares. Y ese cielo que usted ve arriba sobre nuestras cabezas, literalmente ese cielo se va a quemar a consecuencia de las detonaciones y el efecto de estas bombas atómicas y nucleares. Y con ese mensaje terrorífico, de terror y pánico, pues han llenado a un buen número, a un buen porcentaje de la población del planeta de terror y pánico, y por supuesto el resultado ha sido que todos estos individuos que son blancos, objeto de este engaño, de esta estafa, de este psicoterror y psicología barata, pues los templos se llenan, los recintos se llenan de gente, entre comillas, y que llena de fe y de amor, cuando los que están llenos de pánico y de terror por causa de estos mensajes irresponsables, y más que irresponsables, totalmente tergiversados y llenos de mentira y de falsedad. Ahora déjeme explicarle por qué. Cuando Pedro está hablando, punto número 4, cuando Pedro está hablando en este pasaje de los elementos, cuando dice de que los elementos de la tierra serán derretidos, esa palabra elementos en el texto griego es la palabra estoikeión. De manera que lo que Pedro está diciendo en ese pasaje de 2 Pedro capítulo 3, verso 10 y verso 12, lo que Pedro está describiendo o hablando era que los rudimentos de la ley, los cielos de la ley que iban a ser quemados, el término cielos,
pertenece a un lenguaje apocalíptico. Cuando se habla de cielos y tierras nuevas, en muchos lugares de las Escrituras se está hablando de cambios de órdenes espirituales. Por ejemplo, cada vez de que un imperio era cambiado, por usar un ejemplo, cuando Babilonia es sobregirada por el imperio medo-persa, eso fue un cambio de cielos y tierra. Al igual que cuando Grecia sobregiró a los medos y a los persas, hubo un nuevo cambio de cielos y tierra. ¿Por qué? Porque cambiaba toda la geopolítica mundial de un imperio para otro, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre cuando se van a cambiar los pactos. Los cielos y tierras del antiguo pacto, que son los que está aquí describiendo Pedro, iban a cambiar. Y la forma como iban a cambiar es que iban a ser quemados. En términos figurados, es que iban a desaparecer, iban a quedar exinerados los cielos y la tierra de la ley como tal, según el lenguaje apocalíptico. Usted tiene que entender algo bien importante. La Biblia está plagada de lenguajes. El lenguaje profético, los lenguajes de pacto, el lenguaje apocalíptico, el lenguaje satanizador, el lenguaje corporativo, la tipología hebrea. Y para que usted pueda entender qué significaba cada uno de estos elementos que se utilizan en un lenguaje, usted tiene que estar familiarizado con la tipología hebrea. Porque quienes hablaban y anunciaban estos términos en sus narrativas eran judíos de nacimiento, de formación, de cultura. Y solamente ellos podían entender lo que se estaba hablando. Por eso es que usted no ve en las cartas a los apóstoles repitiendo lo que les estaban enseñando en las cartas, porque las audiencias estaban conectadas y familiarizadas con los lenguajes que se estaban utilizando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que los rudimentos, la leche, las primeras viandas y la educación inicial que la ley contuvo estaba siendo quitada y cambiada por algo que ya estaba presente y que era superior en naturaleza, en calidad y en manifestación. La palabra estoikeion o rudimento significa algo en su primer orden. El ejemplo que yo siempre tomo para hablar de este tema es por lo menos los sistemas educativos mundiales. En los sistemas educativos mundiales hay una una educación primaria, una preescolar y luego una primaria, luego un nivel de educación secundario y posterior y finalmente el nivel de educación superior. Lo que se conoce, el preescolar, usted sabe cuando el niño comienza a familiarizarse con objetos, imágenes, cosas. Luego viene la educación primaria. Bueno, estos dos niveles de educación son los primeros en un orden. Son los primeros en un sistema completo. Quiere decir entonces que la ley, según los pasajes que Pedro está aquí mencionando, la ley como pacto fue el rudimento, la leche espiritual, la clase inicial, la educación inicial que pertenecía a una plenitud. Había una educación plena, de la cual la ley fue su inicio. Había un alimento pleno, completo, del cual la ley fue su vianda
primaria, que sería la leche, un alimento con las grasas, el menor nivel de grasas, de proteínas, de carbohidratos, qué sé yo, de minerales, que pudiese nutrir un vianda débil, recién nacido, que no le causase daño ni indigestión a un bebé, viéndolo desde el punto de vista literal. Esto nos habla de que la ley contuvo la enseñanza elemental básica de lo que era un sistema completo educativo, que no fue otro que la plenitud de Cristo. A eso fue a lo que Pedro hizo referencia, que iban a terminar, y utilizó el elemento fuego como un elemento que describe el juicio, que fue lo que ocurrió exactamente alrededor del año 70 después de Cristo, cuando Roma le prendió fuego a Jerusalén, destruyendo su templo, destruyendo toda la configuración del templo, todos sus componentes, altares, todo lo que indicaba o señalaba tipológicamente a Cristo como el cumplimiento. El sacerdocio, incluso el sacerdocio levítico o arónico, era un rudimento. Los sacrificios fueron rudimentos de la ley. Las fiestas, el calendario de fiestas solemnes que practicaba la nación del pacto Israel, todo eso eran rudimentos. El Israel, como las 12 tribus, el Israel de la ley fue otro rudimento. Todo esto tenía que ser cambiado. ¿Por qué? Porque ya había llegado la plenitud del cumplimiento de la educación, la plenitud del cumplimiento del alimento sólido. Ya había llegado a una plenitud la madurez del varón perfecto, que era hacia donde señalaron los rudimentos, que había la totalidad y lo complementario para que el individuo fuese hecho a la medida de la estatura del varón perfecto. La señal de que esto se llevó a conclusión, a feliz término, y llegó a su plenitud de cumplimiento, fue lo que ocurrió el año 70 después de Cristo, que sobran las pruebas históricas y sobran los hallazgos arqueológicos encontrados hasta ahora. Bueno, esto fue lo que Pedro quiso llamar rudimento, que Roma te lo escondió en las Escrituras. En las otras veces, ya para cerrar, donde aparece bien traducido la palabra rudimento, es en Gálatas 4:3, Gálatas 4:9, Colosenses 2:8, Colosenses 2:20, Hebreos 5:12 y Hebreos 6:1, que lo analizaremos, lo estudiaremos en los próximos días o en las próximas horas. El tiempo que me queda es para agradecerle por la paciencia, por estar allí, y espero pues que de alguna manera esta corta reflexión, que para muchos quizás es muy larga, para mí es muy corta, pues pueda producir la luz suficiente y el entendimiento suficiente en su vida. Un abrazo desde la ciudad de Maracaibo. Les recuerdo que les habló su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, en esta primera cápsula del tema rudimentos retrógrados. Será hasta la próxima.